Hola, muy buenos días. Buenos días, Alex. Estamos con Ernesto Bustío, cura párroco del pueblo de Güemes, entre otras cosas, y promotor y propietario del albergue La Cabaña del Abuelo Peuto, aquí en Güemes, un albergue de peregrinos que funciona exclusivamente con donativos. Sí. Pero hoy no venimos a hablar del albergue, venimos a hablar de la persona, del hombre. Primera pregunta y pregunta clave. ¿Quién es Ernesto Bustío? Pues mira, Ernesto Bustío es este viejo que tienes ahora aquí. Tengo 85 años, nací aquí en esta casa. Está claro que efectivamente soy el promotor del albergue, pero no soy el propietario. La propiedad es una cosa un poco utópica, pero real. Pertenece a toda la colectividad que ha hecho posible participar de alguna forma en este proyecto. Entre tanta gente también estás tú ahora. Pues muy bien, muchas gracias. O sea que es copropietario. Bien, por la historia que tengo yo leída y oída, Ernesto Bustío empezó en el pueblo de Tresvise, allá en las montañas. Sí, sí, eso fue por el año 63 que yo fui destinado a la parroquia más temida de Cantabria, no por dificultad social o grande, sino porque era un pueblo pequeño de montaña, sin ningún tipo de comunicación más que un sendero fantástico, que hace falta un par de horas para llegar del desfiladero de la Armida arriba al pueblo de Pastores, a 900 metros de altitud. Y entonces mi primera experiencia como sacerdote fue el año 63 al 66 en este pueblo llamado Tresviso, corazón de Picos de Europa. Y con un buen queso, por cierto. Buenísimo, con 2 medallas de oro que tiene a nivel europeo. Pues muy bien. Hay que hacer propaganda de lo que hay. Hombre, claro. Tengo entendido que independientemente de su trabajo como párroco, como cura, ha realizado trabajos de profesional, trabajos como un trabajador normal y corriente, como minero, como pastor, bueno, mucha variedad. Sí, eso es cierto, o sea que yo he pertenecido y pertenezco al colectivo de curas obreros, que eso nació pues ya hace 60 años, 70 años, más bien. Nació esta idea de cura obrero, pues un poco para abrirse la iglesia al mundo obrero también, de una forma real, no solamente teórica a través de libros y de ideologías, sino a través de experiencias vivenciales. Y aquí en España empezó a surgir pues hace 60 años más o menos, y justamente cuando yo terminé la carrera de teología, y entonces tuve la oportunidad de hacer pues un poco las primeras experiencias como cura obrero, el año 65 exactamente. Pero creo, vamos, que tiene cotizado muchos años como cura obrero. Bueno, sí, efectivamente. Lo primero fue el año 65. Tuve la suerte de poder trabajar de minero en los Picos de Europa, en el propio municipio de Tresviso. Y bueno, fue una experiencia, diríamos, puntual, pasajera, porque unos años más tarde, 5 años más tarde, empecé ya a trabajar de una forma estable en la construcción. Pero ese trabajo y otros que había hecho ya antes, siendo teólogo, sin estudiante de teología, sin ser todavía cura, en vendimias en Francia, trabajando en Andorra varios veranos. Entonces todo eso fue la antesala, diríamos, de una situación de cura obrero. Trabajar a pie de tierra, como digo yo, trabajar en el terreno, mano a mano con el pueblo, acerca a los curas al pueblo. Hombre, por supuesto que sí, es evidente, ¿no? O sea, el trabajo mío ya de forma estable nace el año 71. Y yo estaba destinado a la parroquia obrera de Santander,
muy, muy popular, pero hay una parroquia de migración y de gente obrera. Entonces fue cuando yo decidí también compartir la propia vida de la gente de este barrio, y me puse a trabajar en la construcción. De eso hace pues el año 71 justamente. Y la pregunta a la inversa, el hecho de que los curas obreros, valga el tema, yo soy un profundo admirador de ellos, sí. Para mí el cura obrero es el verdadero padre, el verdadero cura, sí. El verdadero portavoz de la religión. Acerca la religión al pueblo, el hecho de que los curas participen y estén a pie de calle. Bueno, la idea que teníamos y tenemos nosotros no es básicamente, creo yo, de acercar, sino es compartir. Y entonces a compartir una misma experiencia, uno trabajando en un barrio donde todo el mundo era obrero, que el cura se convirtiese también en obrero, simultaneando el trabajo de pastoral de las misas y de las catequesis y de todo, pues hacía que hubiese no una separación entre lo religioso, entre la iglesia y el pueblo, sino que hubiese una sintonía. Y entonces, bueno, pues la experiencia fue altamente positiva. Y me jubilé ya después de 38 años de cotización como obrero en diversas áreas, fundamentalmente la construcción. ¿Compañero mío de trabajo? Sí, señor. Yo soy de la construcción también. Pues nada, yo trabajaba en la construcción y terminé siendo un medio arquitecto popular, porque nos tocó una época de trabajar mucho con pequeños grupos en restauración, reconstrucción de cabañas viejas, casas viejas y buhardillas, con un grupo de gente joven. Y todo eso te creaba pues una capacidad de ir descubriendo un aspecto arquitectónico, no de academia, sino de experiencia, como tanta gente tiene en los pueblos. Y además yo creo que una persona cuando se involucra en un trabajo y cuando de verdaderamente tiene afición por aprender, al final aprende mucho, tanto como la universidad, por lo menos. Y además si se conjuga con el nacimiento de un albergue y la restauración de la casa de mis padres, entonces con mayor motivo. Porque vas aprendiendo y vas gozando del aprender y de lo que puedes aportar. Bueno, y ahora cambiamos de tema y pasamos a la otra fase. ¿Cómo fue la vida de Ernesto Bustillo en las distintas parroquias en las que ha sido párroco? La vida pues ha sido similar y diferente. Digo similar porque esta línea, diríamos, de intentar una vinculación, sintonizar con la gente, donde he estado destinado de cura, eso ha permanecido siempre, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver la vida de los pastores de los picos de Europa con la vida de obreros de la construcción o de varias áreas laborales en Santander, o la vida de un pueblo pequeño como Güemes, que es eminentemente un pueblo rural. Entonces la forma de actuar es diferente. Diríamos, el hilo conductor es siempre el mismo. El hilo conductor es que, bueno, pues vaya viendo esta sintonía con la gente donde estás viviendo. Y unas veces tienes que ser de una forma y otras veces de otra forma diferente, diríamos, el adaptarte a cada ambiente. Al final es cambiar el púlpito, ¿no? Cambiar el puesto de trabajo por el púlpito es más o menos... Pues en cierto sentido sí. Bueno, hay un tema que nos ha chocado a muchos y que lo suelen explicar aquí en el albergue en alguna ocasión, y es su año sabático alargado a 27 meses. Sí, sí. ¿Cuál fue el impulso? ¿Cuál fue esa chispa que hizo saltar el impulso de ese año sabático 27 meses? Bueno, la pregunta es la que más me gusta a mí, porque es una especie de aventura, pero con un gran sentido común. Cuando yo termino la experiencia de Picos de Europa con los pastores, paso por una parroquia mixta,
una zona en el centro de Cantabria, Corrales de Buelna, donde se conjugaban, pues, donde aparecía la figura del obrero mixto. Tenía sus vacas, su campo y tenía su trabajo en la fábrica de los Corrales de Buelna. Entonces, ha habido esos pasos diferentes, ¿no? Y después ya cuando Santander a la creación de una parroquia totalmente obrera, entonces yo me amoldo a esa situación y es cuando me convierto en cura obrero. Después de unos años, desde que yo empecé a ser cura, el año 63, siempre y antes había tenido siempre la idea de que en un momento determinado de mi trabajo pastoral como cura, cogerme un año libre para ir a viajar. Claro, el ir a viajar entonces tú puedes decir, lo vamos a ver ahora, has viajado mucho ciertamente, pero ¿cómo se conjuga todo eso con ser un cura obrero? Muy fácilmente. Te digo esta introducción un poco para ver lo del año sabático, ¿no? Entonces yo había trabajado estando estudiando en Cataluña, en el seminario, y después los 4 años de teología aquí en Santander, y yo combinaba siempre los 9 meses de estudio en el seminario con los 3 meses de verano. Los 3 meses de verano eran siempre para trabajar. Trabajé en una masía catalana, trabajé varios años en Andorra, en diversos trabajos, desde el campo hasta hostelería, hasta profesor, y luego trabajé un verano en Francia en la vendimia. Durante ese tiempo de estudiante todavía. Cuando empiezo a ser cura, sigo el mismo sistema. 9 meses dedicados, normalmente 9 meses dedicados directamente a la parroquia, pero luego en verano me cogía 3 meses de acuerdo con la empresa para viajar, para hacer campamentos, para hacer otro trabajo al margen, pero vinculado también, al margen físicamente, pero pastoralmente vinculado a la vida de la parroquia donde yo estaba, ¿no? Por eso hay esos 3 meses entran también como parte integrante de trabajo normal. Cuando me preguntas el año sabático, eso fue un sueño, era como una utopía, y fue verdadera utopía, y fue pues una gran aventura, no loca de un hombre de 25 años, sino ya de un hombre de 42 años. 42 años tenía cuando con un Land Rover, que le conoces muy bien aquí, con ese Land Rover y con 3 amigos más, iniciamos un viaje por África, pero con idea de saltar a América Latina. Ese viaje, si te desmenuzo ahora, pues tú sabrás cómo lo empalmas, ¿eh? Ese viaje empieza por África, cruzando sur de Francia, Italia, Sicilia, en un Land Rover, 4 personas, y en principio es un viaje de tránsito para coger un barco en África Occidental, en Dakar, Senegal, que a través de la flota atunera vasca, a través de amigos, nos habían facilitado el poder pasar el Land Rover desde Dakar a América, con los barcos congeladores que ellos tenían para pasar la venta a Puerto Rico. Pasamos por África, pero al caminar descubrimos ya la primera experiencia sobre lo que dimos en llamar, y seguimos llamándolo viaje, no a África ni América, sino viaje a la universidad de la vida, porque entendimos que la vida es una auténtica universidad. Lo que pasa es que ahora lo dedicamos casi íntegramente el concepto universidad a un concepto académico. Pero todos sabemos que en la vida hay gente
que es prácticamente analfabeta y tiene en cambio unas grandes culturas. Eso lo aprendí muy bien en los pastores de Tresviso, que es gente casi analfabeta, o al menos unos conocimientos muy básicos de académicos, pero que en cambio tienen una cultura de adaptarse a una vida propia de las montañas con una gran inteligencia. Y una gran filosofía, también. Una gran filosofía de la vida, ¿no? Y entonces yo ahí aprendí en Tresviso más de lo que había aprendido en el seminario. Y ahí aprendí la solidaridad. Ellos tenían que ser gente solidaria para ayudarse entre ellos en una zona difícil, ¿no? Poder sobrevivir. Y todo eso tenía una gran fuerza mental, porque para vivir 900 metros relativamente cerca del mar, quiere decir un gran desnivel para llegar allí, la gente con muy pocos medios pues tenían que apoyarse entre ellos. Y entonces ahí se desarrolló fuertemente el sentido solidario de la vida. En los 3 años que hice allí de aprendizaje o de convivencia. Y después en el otro aspecto muy importante es la fuerza mental, que para vivir ahí tienes que tener una fuerza mental. Entonces, el año sabático, viaje a la Universidad de la Vida, se tenía también esos 2 grandes pilares. Tener pues este sentido solidario, a entrar en contacto con otras comunidades, otros países, otras formas de vivir, y sobre todo, en este caso concreto de año sabático, tener una gran fuerza mental, porque van a surgir problemas, y surgieron muy graves. Cuando surgen problemas, una de dos: o te desmoralizas, o si no, haces frente, luchas para subsistir y para salir adelante, y entonces es cuando te vas fortaleciendo y vas venciendo las dificultades. De tal forma que el año sabático programado de 12 meses, programado pero con mucha libertad de abrir caminos, cuando terminamos la experiencia ya en la punta sur de América del Sur, en la parte de Tierra del Fuego, después de cruzar toda Patagonia, hemos consumido 27 meses. Un año sabático totalmente atípico. Tengo entendido que durante ese año alargado sabático tuvisteis una serie de problemas. Sí. He visto alguna foto con un Land Rover todo descacharrado, sí, siendo arrastrado por un tractor. Sí. Eso ha sido posterior al año sabático, pero es fruto del año sabático. No, que el año sabático, claro, tuvo muchos problemas y tuvo muchos logros, lógicamente, ¿no? Como todo proceso en la vida. Entonces nosotros, cuando salimos de aquí, teníamos una idea muy clara de lo que íbamos a hacer. No sabíamos cómo se podía desarrollar, es evidente. Eso hasta que no lo vas pasando, no lo sabes. Pero sabíamos que tendríamos muchos problemas, y no solamente de mecánica, problemas de entendimiento, problemas de dificultades, de averías. Eso sabíamos que iban a surgir. No sabíamos exactamente ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Entonces, la primer problema que tuvimos ya antes de salir fue que para ir de aquí a Dakar, para aprovecharnos de la oferta de la flota tunera vasca de pasarnos el Land Rover para América, el primer problema lo tuvimos antes de empezar a caminar, porque había surgido el problema de España con Marruecos, el Sáhara español. Sí. Recientemente lo habían abandonado los españoles y había surgido la Marcha Verde y el problema de que tuvieran que huir parte de los saharauis al desierto del Sáhara en Argelia. Entonces ya no pudimos viajar de aquí para Algeciras
seguir para abajo, cruzar Mauritania y entrar directos en Senegal. Entonces empieza ya el aspecto creativo de la persona y del grupo. Entonces, bueno, si no se puede ir por aquí, vamos a ver si podemos cruzar el desierto del Sáhara más al este. Y efectivamente, entonces ya descubrimos, nos informamos de que había posibilidad de cruzar el desierto del Sáhara por varios puntos. El punto más cercano era bajar a Sicilia, sur de Francia, Italia, Sicilia, saltar a Túnez y de Túnez entrar en Argelia y por Argelia cruzar hacia Níger o hacia Mali. Y entonces cruzamos el desierto del Sáhara por ahí. Y ahí tuvimos ya el primer problema de conseguir cruzar el desierto del Sáhara con un Land Rover, que claro, visto aquí es un Nova Más, es un vehículo muy potente, pero metido en el desierto del Sáhara, con arenas movedizas, cargados a tope como íbamos, pues sufrimos lo indecible para conseguir pasar, con averías también dentro de ello. Se enterrarían las ruedas en la arena más una vez y así. Claro, entonces teníamos que llevar, por ejemplo, el último tramo, el más difícil, eran 1.200 kilómetros sobre la arena, 1.200. De día no podíamos circular por el calor, circulábamos solamente de noche. Y la primera noche tuvimos ya una avería del radiador. Entonces un camión nos recogió, volver al principio, soldar todo eso, porque íbamos mal preparados, muy bien preparados de mente, pero mal preparados de técnica, ¿no? Y bueno, son escenas muy puntuales, pero cruzamos todo el desierto del Sáhara, entramos en contacto con los pastores nómadas tuaregs, que era uno de los fines, no los pastores nómadas, tuaregs, podían ser los Andes, podían ser campesinos, pescadores, todo el colectivo humano que tenía pues una riqueza humana, no académica normalmente, sino una riqueza humana de ser artistas en su trabajo, en su tierra, en su situación. Eso era lo que más nos interesaba, porque el viaje no era un viaje turístico, evidentemente, no era un trabajo científico tampoco, era un trabajo humanista. Y entonces iba siempre anexa a nosotros la cámara de fotos para tomar diapositivas y todo ese material luego pues transformarlo en reportajes y al regreso, no solamente ya al regreso, incluso en el propio viaje se iban mandando reportajes para acá, para la comunidad de Santander donde estábamos viviendo, la comunidad de vecinos, y entonces todo eso se iba haciendo un contacto de la gente de aquí con la gente que estábamos allí y la experiencia que íbamos adquiriendo en ese momento. Eso al principio. Después ya estuvimos 5 meses de 4 a 5 meses en Dakar, esperando el paso del barco de la flota atunera vasca de Dakar a América. Porque esa espera fue debida a que habían desviado la venta a Italia. Y cuando nos ofrecieron el apoyo, estaban mandándolo a Puerto Rico. Cuando llegamos allí, lo habían desviado la venta para Italia. Entonces te encuentras cielo arriba, tierra abajo y el mar de por medio. Entonces, pues hay que buscar la solución y nos enrolamos a trabajar quedábamos 2 personas, otras 2 volvieron para acá y nos dedicamos pues varios meses a trabajar en la pesca con unos barcos vascos también, a trabajar en África Occidental, hasta que volvió la flota atunera vasca a mandar el producto de la pesca a Puerto Rico y allá continuó el viaje, pero empezó ya a alargarse, el año se iba agotando y se agotaría un segundo año y invertiríamos todavía 3 meses más, 3 meses más.
toda una odisea. Era una odisea, sí, pero es una odisea como la propia vida de cada uno es una odisea. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces eso queda ya como cosa normal y no se hace caso, pero la vida de por sí es una gran odisea. Sí, yo más comparto la teoría de la Universidad de la Vida, porque yo en mi Facebook, Sí, en Facebook te ponen qué estudios tienes, y yo tengo puesto la Universidad de la Vida. Sí, sí, Yo tengo sí. los estudios primarios y luego todo lo que he aprendido después lo he aprendido por mi cuenta, ¿no? Entonces sí coincidimos. creo que es la mejor universidad. y yo paso yo solo con el barco, mientras mi compañero se queda trabajando todavía en la pesca para poder cobrar y pasar en avión luego a unirse a mí. Y yo estoy 5 meses esperando la llegada de él en Venezuela. Estoy 5 meses y él no puede pasar, y entonces lo que sucede es que ya cuando se le arregla todo el problema que tiene en Dakar, yo llevo 5 meses, digo, mira, tengo que seguir porque ya ha pasado un año de haber salido y estamos todavía no a mitad del viaje, estamos en una primera parte del viaje. Y entonces yo paso para Centroamérica, trabajo en una mina de oro en el Orinoco, en Venezuela, una experiencia muy buena. Trabajé en la construcción en Caracas con un santanderino que nos encontramos allí, que era un pequeño constructor. Hice un poco de capellán donde unas monjas mercedarias en un barrio de Caracas, y bueno, ibas conectando con gente y ibas aplicando pues tus facultades, tus posibilidades con la idea de captar una información y vivencia sobre todo para la Universidad de la Vida. Ya después vuelvo a Colombia y me voy a recorrer los 4 países centroamericanos, o 5: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y entonces ya viene no un relevo, viene un refuerzo de Santander a estar conmigo, y ya se empieza a hacer toda la travesía norte-sur de los Andes de América del Sur, desde Cartagena de Indias hasta terminar en Tierra del Fuego. Y ahí se pasa por todo Colombia, todo Ecuador, todo Perú, y en Perú la suerte de tener una avería en Cuzco, en el sitio más emblemático del Perú, muy cerca de Machu Picchu. Y digo que la suerte, hay que explicarlo muy bien para entenderlo bien. Estoy solo, se me rompe una pieza de Land Rover y tardan 3 meses en traérmela otro miembro del grupo que venía a unirse a la expedición. Y esos 3 meses, al principio muy mal, porque claro, el Land Rover te sirve para vivir, para viajar, para cocinar, para escribir, porque se hacían los diarios todos los días. Que ahora te voy a enseñar algún rato porque están todos los diarios y las diapositivas ahí. Entonces, moralmente te hundes de inmediato, ¿no? Pero rápidamente vas recuperando, siguiendo la filosofía de los pastores de los picos de Europa. Gente con una gran fuerza mental, o de los pastores nómadas tuaregs del Sáhara, gente con una gran fuerza mental y una sabiduría natural. Entonces me agarro pues a esa experiencia vivida y digo, pues aquí hay que tirar para adelante. El Land Rover es un medio, no es ningún fin. El fin es conocer y fotografiar la vida de los pastores de los Andes y la vida de los campesinos. Y entonces inicié una travesía de 800 kilómetros a pie, entre 4 y 5.000 metros de altura. Y fue muy duro, pero fue realmente gozoso porque a medida que ibas haciendo esa trayectoria, ibas fotografiando, ibas tomando notas, apuntes, ibas descubriendo la riqueza que tenía aquella gente
y el servicio que podía hacer a mí para transmitirlo luego aquí en España, ¿no? Y esas 4 semanas se alternaban, una semana caminar y otra recuperarme, tomar apuntes y mandar el material para España. Y ya después vino el apoyo, se arregló el Land Rover y ya seguimos para el lago Titicaca, entramos en Bolivia, saltamos a la parte de a Chile, momento muy complicado con la presencia del gran dictador Pinochet, con mucho cuidado, con el apoyo muy grande de misioneros que están allí, concretamente en Ecuador, en Machala. Estuvimos en contacto con los misioneros vascos, yo conocía a uno de ellos, porque tiene la misión de los ríos, yo creo que la diócesis o País Vasco o Vizcaya, ¿no? Y de allá seguimos eso era al entrar en Perú. Ya de Perú fuimos para Bolivia, para Chile, entramos en Patagonia, bajamos a Tierra del Fuego, Ushuaia, y ya empezamos el recoger amarras de Ushuaia para Buenos Aires, y en un barco de transporte regresamos Land Rover a Santurce en un contenedor, Miguel, mi compañero, en un barco italiano, Paolo C., Argelia y Valencia, y yo con un barco brasileiro alemán, trabajando en cubierta, y entonces a cambio de trabajo el pasaje gratis hasta Rotterdam, y de Rotterdam ya para París, Barcelona, Santander, y ahí termina el viaje material, pero ya luego el viaje, diríamos, intelectual, el viaje social empieza prácticamente cuando terminamos. Con las miles de diapositivas y los diarios, se crearon un ATE de aquí de Santander, una especie de programa muy bonito que era Experiencias de un caminante, con un reportaje, o varios reportajes, pero vaya, o parciales o total, con diapositivas de la totalidad o de fases diferentes del viaje. Y hemos trabajado con ello pues hasta ahora. Y yo la verdad es que he estado observando, he dado vueltas por todo el albergue, sí. Lo he rebuscado todo, pues yo soy un curioso. Por cierto, me pone los dientes muy largos, eso, porque yo soy un forofo de la fotografía, sí. Y me hubiera encantado hacer ese viaje, claro. Vamos, hubiera firmado lo que hubiera sido con tal de hacer ese viaje u otro parecido, ¿no? Y he estado observando, he cogido fotografías, bueno, sí. He hecho fotos de las fotografías, sí. Y la verdad es que el archivo documental es tremendamente grande. Es muy, muy grande y muy interesante. Digo, no, porque yo no soy buen fotógrafo, pero tengo muy buenas fotografías. No, hay muy buenas fotografías, son muy buenas sí. Fotografías. Entonces, ¿cómo se entiende? O sea, yo tecnológicamente soy negado, pero tengo una sensibilidad especial para saber qué es lo que me interesa captar, ¿no? Entonces, claro, esa sensibilidad hace que vaya a captar la cosa que tiene interés. Puede ser aquel volcán hermoso, puede ser este campesino. Un detalle humano. Puede ser y yo tiro mucho por una doble faceta, la naturaleza y sobre todo el ser humano. Entonces todo el material está en función de esa idea clave, ¿no? Y bueno, en fotografía, yo suelo decir que la fotografía primero tiene que estar en la mente del fotógrafo, claro, es decir, qué claro. Fotografía quiere captar, claro. Y luego ya la capta. Claro, entonces, sí. Cuando una persona tiene sensibilidad y tiene un sentido un poco estético de lo que quiere, sí. Pues al final la fotografía, ¿sabes? La fotografía la hace el fotógrafo, no la cámara. Claro, sí. Y sí, luego voy a hacer algunas fotos de las fotografías que hay por ahí, porque hay miles, pero bueno, haré unas cuantas para meterlas en el vídeo, porque es importante que se vea también en el vídeo algo parte de ese trabajo que se ha hecho. Bueno, vamos a seguir por el viaje de la Universidad de la Vida y por el viaje de la vida de Ernesto Bustillo. Sí.
Y vamos a llegar al momento en que se monta el albergue. ¿Por qué el albergue? Bueno, mire, cuando yo hago el viaje a la Universidad de la Vida, el albergue, la primera parte ya existía. Te lo voy a explicar. O sea, tú y todo el mundo ve la amplitud del albergue, ¿no? Pero hace 50 años ya que se hizo la primera parte del albergue, un espacio pequeño que es donde yo duermo y un pequeño despacho, lo conoces abajo. Eso se hizo el año 72, 73, 72. Se hace eso como una expansión de lo que teníamos en el barrio San Francisco de Santander, donde yo ya había empezado a trabajar hacía 2 años, ¿no? Y entonces ahí se hace el primer albergue. Había mucha gente, había un movimiento ciudadano muy fuerte. Por cierto, teníamos una vinculación directa y muy cercana y muy apasionante con Recalde Berry, que es bien conocido, sería el pionero prácticamente del movimiento ciudadano en Bilbao. Nosotros, al poner en marcha asociación de vecinos, nos informamos, visitamos y tuvimos un contacto directo con Recalde Berry. Y entonces se hizo ese pequeño albergue, primero para pequeños grupos, porque son 20 metros cuadrados, una chimenea, 3 literas y el salonzuco, que se podía meter allí pues 10, 15 chavales como mucho. Y entonces eso fue la primera parte del albergue. Con cual quiere decir que ya la primera piedra estaba puesta. Habría que levantar los muros, ¿no? Y los muros, diríamos que es esta parte nueva, empieza a levantarse cuando se termina el viaje a la Universidad de la Vida. Entonces se crea, al terminar el viaje, entonces nosotros hacemos el segundo albergue, diríamos, o la segunda fase del albergue, que es lo que iremos a ver luego, donde estaba el establo de las vacas de mi familia. Era una cosa inmunda. Y entonces, al regresar del viaje a la Universidad de la Vida, empezamos a desescombrar y a crear un albergue, 100 metros cuadrados. ¿Con qué finalidad? No para peregrinos, porque entonces no había peregrinos. Se hace con una idea de crear actividades socioculturales, que lo mismo era un monitor con 8 de chavales de los monitores de barrio San Francisco en Santander, que era el cumpleaños de alguien conocido, que era un encuentro de vecinos de aquí del pueblo, que era programación de un curso sobre lo que fuese. O sea que era solamente un espacio amplio, 100 metros cuadrados, con una pequeña cocina, un fuego y una sala, todo común, donde se podía tener las reuniones, un poco como esto que tenemos aquí, y se podía también dormir, esterillas y sacos de dormir. Esa es la segunda fase, que eso ya tiene 40 años. Y después está como está ahora. A medida que fue creciendo el número de... Cuando llega el primer peregrino, el año 43, entonces, el año 99, cuando llega el primer peregrino, entonces el albergue solidariamente y con la misma filosofía de los pueblos de los pastores, se hace solidario. A Treviso nadie podía llegar y quedarse sin comer. La fiesta o cualquier acontecimiento que hubiese. Ellos tenían puertas abiertas permanentemente las casas. Entonces eso va corriendo y años más tarde pues se realiza también aquí. Y llega el primer peregrino y entonces el albergue se abre también a los peregrinos. Y poco a poco empieza a crecer. Y cuando empieza a crecer, entonces hay que ir añadiendo nuevos espacios porque abajo ya queda pequeño.
y va creciendo así, se va creando desde hace ahora pues 30 y pocos años, 30, 35 años, se ha ido creando así progresivamente. Esto aquí, que era el desván de la casa, se tiró el tejado, se reforzó la casa y se montó aquí el centro de audiovisuales y la biblioteca, ¿no? Pero poco a poco se fue creando más espacio porque llegaba más gente. Y ya no solamente peregrinos, sino seguían también actividades de tipo sociocultural, familiar, recreativo. Y tengo entendido, por lo que han dicho algunos hospitaleros antiguos y más veteranos, que esto sigue creciendo, es decir, que no para de crecer. Claro, sí, eso es una realidad, solamente que el COVID nos ha puesto un gran freno, ¿no? Que con todo lo malo que es el COVID, para nosotros ha tenido una cosa positiva, que hemos dedicado 2 años a darle muchas vueltas a la cabeza e ir estudiando el futuro del albergue, cómo se puede gestionar. Porque claro, el ver esto que tenemos aquí, el ver un crecimiento como es esto, tan sorprendente, es muy bonito gráficamente. ¿Pero para la cámara? ¿En verdad? Esto es muy bonito gráficamente, pero claro, y ver este crecimiento que aquí llega 2018, 2019 también está allá arriba, y de repente bajan aquí abajo a 2000 peregrinos por aquí, y baja 2.000 peregrinos, entonces económicamente es una catástrofe. Claro. Pero estamos con vida, estamos con mentalidad de fuerza, lo que se aprende sobre todo en contacto con estos pueblos académicamente débiles, pero mentalmente fuertes, ¿no? Entonces ahí empezamos, hemos tenido 2 años de pensar mucho cuál va a ser el futuro y estamos en ello. ¿No ha recibido ninguna ayuda al albergue por estos 2 años de COVID como han recibido otros sitios? En el COVID tuvimos una ayuda de 25.000 euros, pero vaya, ten en cuenta que el albergue en una situación normal gasta 160, 170.000 euros cuando está en pleno auge, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo en las charlas que, bueno, lo primero, todo el albergue íntegramente se ha hecho sin un solo euro ni del gobierno ni de la iglesia, sino que se ha construido con aportaciones pequeñas de mucha gente, con mucho trabajo físico y sobre todo con la aportación de muchas ideas. Esos 3 elementos, aportación económica, muchas pequeñas cantidades, pero de mucha gente, mucho trabajo físico de mucha gente, desde gente que puede ser técnica, un arquitecto, hasta la gente menos valorada, pero más importante, que son todo el peonaje, ¿no? O costureras que hacen todo el trabajo. Entonces son los 3 elementos y la parte de gente que aporta ideas, ¿no? Claro, eso ha hecho que sea un poco como una gran satisfacción el no tener ayudas. Sí ha habido una ayuda para los audiovisuales, pero vía Comunidad Europea. Y lo de los 25.000 euros es un poco anecdótico porque ha habido que recurrir a préstamos, ¿no? A veces se agradece, pero... El gasto tan enorme que tiene esto es muy grande. Claro, pero que se sepa que la cosa va por otro camino. Y entonces la gran satisfacción de la gente ha sido descubrir que cuando la gente nos unimos y nos organizamos, tenemos una fuerza incalculable. Eso es así, es una... Sí, hay una frase en una cabaña que me gusta mucho. Cuando un pueblo se pone en marcha no hay nada que lo pare. Sí, cuando un pueblo desea la libertad,
Sí, sí. No hay nada que lo pare. Me ha gustado mucho esa frase. Esa frase es de un tal Güemes. Esa frase la hemos traído de Salta, norte de los gauchos, del norte de Argentina, porque el libertador de la independencia de Argentina, el padre era de un pueblo de aquí cerca y el apellido era Güemes, cual quiere decir que él procedía lógicamente de Güemes, era el sistema de tener apellidos de la población de donde eras, ¿no? Y este hombre fue un gran luchador, murió joven, 35 o 36 años, y hace 4 años hemos ido a verlo, a ver el Güemes de Argentina, no solamente el de Argentina, sino el de Tamaulipas en México y el de Estados Unidos arriba de todo, En los Island. en el Pacífico, en una isla, la isla de Güemes, Washington State. Entonces quiero deciros que esa frase que tú citas ahora es de gran belleza, es responde a la actitud de los gauchos cuando se unen y se organizan para hacer todo eso. La frase dice, la fuerza del pueblo no, cuando un pueblo Desea la libertad, no hay nada que lo pare. desea la libertad, no hay poder humano que le contenga. Y es verdad. ¿Y todo este trabajo, todo este esfuerzo, todos estos años, han merecido la pena? ¿Cómo no? Esa pregunta sobra. Digo para el padre. Para el resto del mundo sí, porque yo he estado de peregrino aquí. Sí. He vivido como peregrino en el albergue, he vivido como hospitalero en el albergue, y creo que a nivel humano de las personas que paramos aquí, merece la pena, ha merecido la pena. Pero claro. Para el padre Bustillo, ¿ha merecido la pena? Muchísimo, o sea, yo diría que para mí es como un gran premio, después de haber hecho un recorrido largo por la vida, estar aquí desde hace 27 años, aquí al frente del albergue, para mí es como un gran premio al camino recorrido por una persona. Fuera de méritos o no méritos, porque, y yo debo decir siempre, que el mérito figura normalmente un líder, una persona que es necesaria, no es imprescindible, pero el mérito real es de una colectividad, de tanta gente que ha hecho posible con ese granito de arena que un proyecto ambicioso, utópico, se haya convertido en realidad. Eso es muy difícil entenderlo. Porque claro, cuando se habla de un albergue, se dice el albergue de Ernesto, o la cabaña del abuelo Peuto, que era mi abuelo, pero la gente habla de una persona. Es normal, pero no responde a una realidad. La realidad es que hay una gran colectividad de gente anónima que ha hecho posible que todo este proyecto utópico, atípico sobre todo, y nada común, pues sea una realidad, con todos los defectos que tiene, lógicamente, ¿no? Y con todos los logros, por otra parte, que lleva consigo. Sí, al final las personas necesitan un referente, siempre necesitan algún referente, algo que identifique es como un símbolo que identifique a la costa. En este padre, pues el abuelo Peuto o el Ernesto. Esto. Una sorpresa que me he ido aquí, porque da la casualidad que pocas veces, y la verdad es que pocas veces, se premia o se reconoce la labor de ciertas personas que trabajan desde la base social, desde el pueblo, desde la tierra, como digo yo, desde los pies de la tierra. Pocas veces se reconoce, pero en este caso, por lo visto, sí hubo un reconocimiento. Me encontré la sorpresa que el padre Ernesto Bustillo es medalla de oro de mérito al trabajo. Sí. Bueno, eso fue hace 10 años, 12 años, es cierto, 13 años. Es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que ese premio, de hecho, yo he tenido que compartirlo por respeto a todo el mundo, a toda la gente que se hace acreedora, que es una colectividad, no individualmente cada uno. Cuando me piden si yo he aceptado este premio,
pues bueno, me entraron dudas, lógicamente, pero porque decir un premio, fíjate, había gente tan importante como en el mismo lote, como José Antonio Labordeta, el cantautor y bueno, un poeta del tiempo de la República, que creo que vive todavía, vivía en Burgos, no me recuerdo su nombre, bien conocido. Y bueno, pues con 30 personas, todas ellas metidas en algún laberinto de solidaridad o de arte. Entonces, bueno, pues a mí me extrañó, ¿no? Pero di la vuelta, intenté dar la vuelta rápidamente y decir, muy bien, pues lo acepto, pero ya me encargaré yo de decir públicamente de que esto corresponde a toda esta gente que trabajó en una lucha social en el barrio San Francisco, o aquí en Güemes, o en la construcción del albergue. Entonces, todas esas personas que son copropietarias del albergue, no soy yo ni mi familia, ni siquiera la asociación, lo es legalmente la asociación, pero está establecido que la propiedad real es de cada persona que ha aportado algo a ello. Y entonces, si algún día el albergue pues no puede continuar, no pasa nada, la renta o la venta va destinado a un proyecto de tercer mundo. Entonces, volviendo un poquitín a la cosa de la medalla de oro, pues yo hice todo lo posible para que se entendiese de que esa medalla corresponde a una gran colectividad. Y de hecho, después de dármela, se hizo una concentración aquí, una misa en la parroquia y aquí en la campa, una carpa con 700 personas celebrando varios acontecimientos, el de la medalla de oro, los 100 años de la construcción de la casa, los 50 de cura míos y los 25 ya del albergue nuevo, ¿no? Y eso como homenaje a toda la gente que había colaborado de alguna forma en este proyecto. Pues yo lo siento mucho, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque sí que es cierto que en este proyecto colabora mucha gente, lo mismo que en muchos proyectos, siempre hay una colaboración social, pero yo creo que la vida y carrera de Ernesto Bustillo también se merece un reconocimiento, primero por sus años como cura, que bueno, al final hay muchos curas que están muchos años de cura, pero un cura que está tantos años de cura, siendo además cura obrero, que realiza una labor social a través de medio mundo, que monta un albergue y ayuda a montar un albergue y a gestionar un albergue para peregrinos y para colectivos de todo tipo. Eso es una labor personal, independientemente que siempre hay ayuda. En una fábrica hay un director y un dueño y hay muchos trabajadores, ¿de acuerdo? Pero hay un líder que lo dirige, que lleva, que pone la idea, que busca esa utopía, que muchas veces hay otra gente ve que es una utopía o cree que es una utopía y se hunde en ella y no arranca con ella. Pero el padre Bustillo, sí, Ernesto Bustillo tiró con la utopía adelante, ha sido adelante, y yo creo que es un logro personal muy importante y para mí, desde luego, digno de esa medalla de oro, independientemente del valor que tenga todo el personal, ya sea peregrinos, trabajadores, hospitales, todo el mundo que ha pasado por aquí, la asociación, pero hay toda una vida de 85 años de Ernesto Bustillo que yo creo que se merece esa medalla. Eso yo tengo que reconocerlo, lógicamente, o sea, cuando una persona dedica mucho tiempo, pasionalmente... No, mucho tiempo no, toda la vida. Sí, toda la vida. Lógicamente, eso hay que admitirlo. O sea, que yo siempre digo a la gente que el valor que tiene cada uno hay que reconocerlo. No reconocerlo a veces es forma de al no reconocerlo es como un cierto egoísmo. Aquí yo digo muchas veces que había una mujer cocinera, muy buena cocinera, muy trabajadora, cuando decían, hoy que bien está comida, qué buena cocinera, y no. Digo, ¿cómo dices que no? Tú di que sí, y tú di que tengo la suerte de ser buena cocinera y lo ofrezco a vosotros. Entonces, en el sentido de no reconocer el papel que tiene cada uno, yo sé que tengo un papel vital aquí en el albergue, en la creación sobre todo y en la evolución, pero
tengo que reconocer que la gran colectividad es fundamental y es la que hace que ese liderazgo pues tenga también más fuerza, por supuesto, porque quien empuja es la colectividad. ¿Qué pasa? Que es difícil aunar criterios, es difícil que la gente descubra que todos tenemos un potencial, y el gran logro posiblemente del albergue no es que sea muy grande, no es que esté muy bien arreglado, que también lo es, sino que el gran logro es que la gente más sencilla ha llegado a descubrir, a medida que se unía y se organizaba, que tienen un gran valor. Ese es el más. Y ya, claro, y en una sociedad como la que vivimos ahora, consumista, que no se puede hacer algo si no hay una subvención, si no hay un dinero de por medio, es muy difícil captar esta dimensión, captar ese potencial que todos tenemos dentro, todos. Pero que lo que nos falta son medios a través de los cuales ese potencial se vaya aglutinando para que vaya avanzando y creando cosas nuevas. Entonces no vale lo que yo les decía a los peregrinos cuando estaban comiendo, ¿no? Los peregrinos cuando estaban comiendo decían, uy, qué muy ricos están los garbanzos, qué rica está la comida. Le digo, bueno, si la comida está rica la he hecho yo. Sí. Si está mala la ha hecho el cocinero. Eso no vale, ¿no? La broma sí vale, hombre. Hay que darle un tinte irónico a la vida. Sí, pero la verdad es que ellos se reían mucho. Sí, esa es la foto de la pintura, tomada de una foto original del siglo pasado. Y ya tiene esta foto pues más de 80 años, lógicamente, pero de ella un bisnieto de los abuelos hizo esta pintura, una pintura al abuelo Vicente y al abuelo Peuto. Ellos son los fundadores de esta casa después de haber tenido 15 hijos. Mi madre, Laura, fue la más pequeña y vino a vivir cuando ya tenía 2 años aquí a esta casa. La construyeron con la ayuda de los hijos mayores que habían tenido. Y bueno, pues había canteros, era gente, antiguamente los pobres eran muy espabilados. Ahora estamos pendientes de subvenciones o del banco de papá y de mamá. Pero entonces la gente pues les tocaba espabilar mucho, cosa que ahora hemos derivado de la sabiduría hacia una cosa más académica. Esta frase, que me gustó a mí mucho desde el principio que la vi, las grandes obras las conciben los locos, las ejecutan los luchadores, las gozan los cuerdos, las critican los inútiles. Le pega muy bien a toda la historia que estamos contando, ¿no? Pues efectivamente es una realidad, porque mira, esta frase me invitaron una vez a inaugurar un refugio de montaña aquí en Cantabria. Y cuál sería mi sorpresa cuando veo a la entrada del refugio una placa con esta frase, y le tomé una fotografía porque pensé, bueno, si esto mismo es lo que está ocurriendo en Güemes, una serie de locos que hemos luchado por hacer un proyecto un poco cargado de utopía y gozamos de trabajo y de lo que se ha logrado. Y bueno, siempre hay algún inútil que lo critica, como es en todo en la vida. Bueno, estamos aquí en lo que creo que era la antigua cuadra de la casa, ¿no? Sí. Sí, esto era el establo de las vacas de mis abuelos y mis padres, construido no tal como está ahora, sino el edificio hace 112 años. Y tal como lo tenemos ahora, pasó de ser un establo totalmente abandonado, inmundo, cargado de porquería, al terminar el año sabático en el 81, se empezó a preparar como una especie de museo,
el primer albergue lo llamamos, el primer refugio. Y se creó pues para tener actividades socioculturales, y aquí pues venían los grupos de gente joven, o venía el catequista con los chiquillos, o se celebraba pues un cumpleaños, y se fue construyendo poco a poco hace 40 años. Se fue renovando. Había un pequeño rincón que era la cocina, y esto ha ido mejorando un poco, pero está prácticamente a la distribución tal cual se hizo hace 40 años. Esa sala que tenemos ahí es donde la gente se reunía. Veis que está todo abierto, todo comunicado. Hay dos vitrinas que lo separan un poquitín de esta parte central donde estamos grabando, y todo esto se hizo como una especie de museo. De museo, ¿no? Ahora ha sido todo. Ha sido para dormir, para reunirse, para charlar, para comer, pero al crecer el albergue, esto ya se le da un destino pues mucho más tipo museo, fruto del viaje a la Universidad de la Vida. Por eso veis que en todos los espacios hay elementos que recuerdan algo: piedras, arena, mate, por ejemplo, de Argentina, recuerdos que van dejando la gente, y todas las paredes están decoradas con una especie sobre todo de visión general del viaje a África y al tercer mundo, a América Latina. Entonces es un poco un lugar de encuentros, pero a mí me gusta decir que es prácticamente un museo, no solamente para ver, sino para convivir y compartir. Aquí estoy viendo, aquí a mi izquierda, estoy viendo encima de la mesa, algo que suelen nombrar muy a menudo a los peregrinos, que es el libro de los peregrinos, como suele decir, ¿no? Sí. Este es el libro de los peregrinos, que cada noche, cuando se termina la cena, se les explica la función que tiene, que es, por ejemplo, el pintor de dibujos que va haciendo la gente, dibujos, y sobre todo hacen escritos muy interesantes, pero cada dibujo se convierte en una lámina plastificada, plastificada. Sí, me acuerdo, se llamaba Clara la niña, ¿sí? Una niña alemana de 10 años, sí. Me acuerdo de ella cuando estaba haciendo el dibujo. Cuando estuviste aquí, sí. Y entonces todo esto, con ello se ha hecho una exposición que se titula La voz del peregrino, que está en otra ermita vinculada al albergue, pero que no está aquí mismo, sino está a 20 minutos de aquí, una ermita medieval, vestigios románicos, donde se ha logrado convertir la exposición, a mi entender, creo, es la única que hay en España hecha por los peregrinos, no para los peregrinos, sino lo que ellos han escrito y han dibujado, a veces cosas muy elementales, casi infantiles, otras de auténticos artistas. O sea, todo eso se ha recogido en 450 láminas y está expuesto permanentemente en esa ermita, que siempre está abierta. Y ahora pues hay un proyecto que es de renovarla y ampliarla, porque hace 4 años que no la hemos ido aumentando. Estamos buscando la forma de que sean unos expositores giratorios o algo que ocupe menos espacio, pero que se pueda ver y deje espacio libre en lo que es la ermita. No es una capilla, no es una pequeña iglesia, es un espacio que lo titulamos ermita, porque la ermita está más vinculado a la naturaleza, donde los ermitaños se retiraban y se retiran a rezar, a escribir, a pensar o a descansar.
Entonces, este espacio que es ortogonal, la idea original proviene de los pastores lapones, norte de Europa, y una visita que hicimos para conocerles, pero esto es nuevo, esto tiene solamente 10 años tiene justamente, y el problema que tuvimos era la decoración, y entonces la decoración de esto fue difícil porque claro, quisimos hacer una cosa bien abierta, porque en el camino no solamente hay gente religiosa que hace el camino por fe o por devoción a Santiago, hay mucha gente que es de otras religiones o dentro del cristianismo o otros grupos, y hay mucha gente hoy día agnóstica y atea. Entonces, ¿cómo hacer un espacio donde el peregrino que va a Santiago, por el motivo que sea, encuentre un lugar que pueda ser lugar de reflexión? Y esto es lo que conseguimos que hiciese un gran pintor asturiano, ya de 80 años, que le tenemos ahí en una fotografía, y que él ha pintado mucho en América Latina, por eso tiene un estilo muy latinoamericano. Y este hombre, Cerezo Barredo, pinta esto cuando tenía 80 años. Y después de pintarlo, le llevamos a ver a un gran amigo suyo, Pedro Casaldáliga, un misionero, obispo catalán, que ha trabajado muchísimo, 50 años, hace 2 que ha muerto, y muy amigos, y él es un gran poeta. Y entonces llevamos el pintor asturiano, Cerezo Barredo, lo llevamos en el 2013, lo llevamos a Brasil para encontrarse en el Amazonas, al pie del Amazonas, donde vivía Pedro Casaldáliga, enfermo ya de Parkinson, hablando muy poquito, pero la cabeza todavía como un volcán, arrojando ideas por todas partes. Y entonces él, con un esfuerzo grande de pronunciar, no podía escribir, lógicamente por el Parkinson, él hace estos textos para las pinturas de su amigo Cerezo Barredo y para este espacio que es el albergue de Güemes. Tener esto aquí es un gran lujo, lógicamente. Yo suelo decir que, en mi opinión, este es el punto más importante de todo el camino del norte. No el albergue en sí, sino la ermita. La ermita esta por el contenido ideológico que tiene, porque él empieza desde la esclavitud o la manipulación que tenemos aquí en el primero, y él nos va llevando pues a través de diversas escenas. Por ejemplo, ahí estamos viendo pues un hombre herido en el camino, 2 peregrinos que le ayudan y un ángel con la flecha amarilla indicando el camino verdadero, que es la ayuda fraterna, la solidaridad, porque arriba hay 2 peregrinos que siguen muy bien el camino, pero solamente ven la flecha, el camino, el albergue y llegar a Santiago, y llega a Santiago y encuentran una gran catedral, pero el camino no ha penetrado en ellos. Entonces el pintor quiere decir que el camino es fundamentalmente un camino espiritual, un camino que nos ayuda a transformarnos, un camino donde la generosidad, la sencillez y la luz debe estar presente. Por eso va siguiendo, y tenemos ahí una mesa que es la que está en lo que es la primera parte que se hizo el albergue, la mesa tal cual la veis, y unos comen mientras otros sirven. Y yo suelo decir a los peregrinos que todos nosotros pertenecemos a esta mesa, porque nadie pasa hambre, pero que en el mundo hay muchos millones de personas que mueren de hambre, mueren de violencia, mueren de necesidad. Pero nosotros estamos aquí muy bien en esta mesa,
y la protegemos a veces de forma escandalosa. Si no, miremos lo que pasa en Ceuta y Melilla, en Lampedusa, en Lesbos, en Río Bravo de México con Estados Unidos, o todo lo que ha pasado el pobre pueblo sirio durante años, pues por unas guerras que siempre sabemos que detrás de la guerra hay siempre unos intereses creados muy fuertes de los más poderosos. Y el último, que es la escena clave, lógicamente, es el final del camino. No es Santiago, sino que es el sol que nos ilumina, y no se refiere al sol meramente físico, ni principalmente, sino al sol del espíritu, el sol del corazón y de la inteligencia que todos debemos tener, y entonces ello produce esa actitud de paz que tiene la gente que está esperando que la luz del día, que la luz de la cabeza, la luz del corazón, esté iluminando los senderos de la vida. Son decoraciones que van haciendo peregrinos. Esta le hizo una chica, aquella de arriba, una chica hebrea. O sea, aquí una chica italiana, y esto de aquí dos muchachas jóvenes voluntarias de aquí de Cantabria. Un poco la idea de que las paredes hablen. No les acusemos de que oyen, sino que hablen. Y que hablen pues lo que hay de verdad. Bien, aquí tenemos la sala de los caminos, donde se da la charla a los peregrinos por la tarde y se les explica lo que es la historia del albergue. Que, como se puede ver también, sigue siendo parte del museo. Este es otro, que todo forma parte del contexto de que los edificios, los espacios sobre todo, y las paredes hablen. Y hay aquí algo muy importante, y este sería un poco la sala de la asamblea de reunión. Nos costó bastante tiempo encontrar un diseño adecuado, pero por fin creo que dimos con él, pues a base de ideas y de observaciones, y sobre todo la parte ideológica es la que tiene mucho interés, porque esto no lo llamamos sala del Camino de Santiago, que parecería lo más normal, ¿no? Pues no es lo más normal. Lo más normal es que sea sala de los caminos, que nos ayude a descubrir que en la vida hay muchos caminos, como hay muchas opiniones, como hay muchas razas, muchas culturas, y todo debería confluir hacia un mismo fin, que sería la bondad y el entendimiento de todos los valores humanos y de toda la gente. Entonces hemos puesto el nombre de Sala de los Caminos y hemos exteriorizado con 5 caminos
se podrían poner 50 o 5.000, todos los que hay en el mundo, que son infinitamente inagotables, pero hemos puesto el Camino de Santiago por Cantabria, hemos puesto, lógicamente, por cercanía y por vinculación. Luego aquí hay un camino que es el camino japonés, un camino que se practica mucho universalmente también. Es un camino budista dando la vuelta a la isla Shikoku de 1.200 kilómetros y 88 templos budistas. Es muy frecuentado. Y luego aquí tenemos, acompañando el Camino de Santiago por Cantabria, este camino que es simbólico, pero que es una realidad, este camino trazado por el río Nilo desde la presa de Asuán hasta el mar Mediterráneo, en medio de dos desiertos, del desierto del Sáhara y el Principio, y ahí viven millones de personas malamente gracias a las aguas del río Nilo y las crecidas de la presa de Asuán. Y luego aquí hay otro camino que es también muy emblemático, es como un camino de denuncia, diríamos, es el camino de la esclavitud y la liberación. Esto es una pintura realizada por un pintor de Haití, poco después del huracán de hace unos años. Y entonces un buen pintor haitiano, estuvimos allí nosotros para hacer un reportaje y traerlo para acá, para enlazar la situación real del pueblo de Haití ahora con la pasada y la actitud nuestra frente a ese gran problema. Es un camino precioso como un jardín que el pintor haitiano quiere demostrarnos cómo sería el país, un vergel, si no hubiese habido la presencia de los europeos y de los americanos, que no han ido a salvar, sino han ido a explotar todo lo que han podido. Y ya finalmente está el camino de Tresviso, que es de los pastores y de los mineros. Bueno, y también implícitamente, aunque no explícitamente, estaría aquí incluido el camino que digo yo que se suele hacer cuando se hace el Camino de Santiago. ¿Sí? Yo suelo decir que cuando se hace el Camino de Santiago se hacen dos caminos, uno hacia Santiago y otro hacia el interior. Sí, el camino primitivo se bifurca en Oviedo. Bueno, de aquí materialmente se bifurca en Villaviciosa. Villaviciosa nos lleva a Oviedo y Oviedo empieza ya el camino primitivo. Yo me refería al camino del interior que hace que las personas que hacemos el camino. Ya. Yo siempre digo que las personas que hacemos el camino hacemos un camino hacia el interior que muchas veces no se aprecia, pero que está ahí. Claro. Es que el camino, también lo repetimos todos los días, el camino tiene dos aspectos: el material, que sigue las flechas amarillas, y el otro espiritual, que estás en contacto con la naturaleza, en contacto con gente de distintos lugares, distintas opiniones, distintas creencias, y el camino que va al interior de uno mismo, a través de estas realidades, la ecológica y la humana, y la reflexiva por parte de uno. Pues muchas gracias. Terminamos la visita al albergue. Una visita guiada, una visita guiada, además con un guía de privilegio. Pero suficientemente larga para entenderla bien. Bien, y la publicaremos prácticamente íntegra para que todo el que quiera conocer la historia de Güemes la conozca de verdad, y el que la quiera conocer más profundamente, pues que visite el albergue y se aloje en él. Claro, y que haga un trozo de camino. Por ejemplo. Bueno.
Molt bé, ostres, molt bé. No es pot creure que sigueu de Vic. Què? Coneix Vic? Coneix Vic? Les escaleres Som de la comarca d'Osona, Carrestret. el Carrestret. no son como Pues som d'un poblet que hi ha a la vora de Vic que es diu Centelles. Centelles. Sí, està a 10 minuts. Centelles hi ha el corredor de motos, famós. Hi havia hagut L'Arcarons. és a ceba. No, l'Arcarons no. No puede ser. Hay que llevar más agua. Sí. Digue-m'ho. Ara el surt. És igual. Sí, però ja està. L'Àlex Cribiller. El Cribiller El Cribiller és de ceba. Centelles. És de ceba. Vaig viure una temporada a Lluçanès, A Lluçanès? a prop de Prats. Prats, No Prats, a Lluçà. A Lluçà, sí. Lluçà, que és el poble que hi ha un castell que dona nom a Lluçanès. Ah, molt bé, carai. I del damunt, Ah, sí, coneixem això. a peu des de la masia on jo treballava, i Santa Eulàlia, Santa Creu de Juglar, Sí, Tot això ho coneixem tot. Sí. i com es diuen aquestes, Que sí. Les monges de Vic, les Josefines. Hi ha les Josefines, les Clarisses, Les que s'hi portes els ous perquè no plogui quan a casa. hi ha unes que són És que n'hi ha diverses, no? hi ha diverses. i unes que són molt típiques, però són originàries Esa sequedad, que no puedes ni tragar, que tienes todo seco, los labios, una monja de la masia deshidratación. és el passeig d'aquestes monges. Te creo. Que llegó el niño ese, el chico. Molt conegudes, molt populars. La primera parte. No són cardisses ni mercedàries, sinó una congregació natural de vi. Sí, ha hecho porque No hacía com s'ho diré. Bueno, com que estarem aquí, ens quedem aquí. Si tenim lloc per dormir aquí, sábado y domingo, de calor. Otra vez. Ahora va bajando. veníem Quina directe cap gràcia. aquí. Sacas una fotografía para mandar a Gabriela. Claro. Es que...